Jamás imaginé que algo tan simple como el ayuno pudiera tener un impacto espiritual tan profundo. Pero lo que Jesús me reveló, lo transformó todo. ¿Alguna vez te has preguntado si existe algo que puede cambiar tu vida, tu familia e incluso el mundo a tu alrededor? ¿Algo tan poderoso que puede alterar generaciones enteras? Hoy vamos a escuchar a alguien que tuvo un encuentro directo con Jesús y recibió revelaciones que están tocando a personas en todo el mundo. Nicole, ¿podrías contarnos qué reveló Jesús sobre el ayuno bíblico y por qué es tan urgente? Hola, mi nombre es Nicole Hudson. Tengo 45 años y he trabajado como enfermera registrada. Hoy, mi vida ha tomado un rumbo completamente diferente. Soy ministra en Sacramento, California. Y, sinceramente, nunca imaginé que estaría aquí compartiendo con ustedes una experiencia tan profunda y transformadora. Lo que voy a contar es más que una historia, es un testimonio de algo que cambió mi alma. Se trata de lo que viví en una experiencia cercana a la muerte, cuando Jesús me mostró la impactante verdad sobre el ayuno. Y, créanme, lo que descubrí va mucho más allá de lo que cualquier libro o sermón podría enseñarme. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede en el mundo espiritual cuando ayunamos? O incluso qué significa conectarse con Dios a un nivel tan profundo que parece que todo a tu alrededor desaparece. Bueno, yo también tenía mis dudas. Siempre vi el ayuno como algo importante, pero lo que experimenté me hizo entender que es mucho más que una práctica espiritual. Es un puente directo hacia el reino divino. Ahora, volvamos a la mañana del 12 de septiembre de 2023. Era un martes, y yo estaba en el 7º día de un ayuno solo de agua. Para muchos, puede parecer extremo, pero sentía que estaba siendo guiada por el Espíritu Santo para hacerlo. Y mira, el ayuno siempre ha sido parte de mi vida espiritual. Pero esta experiencia tenía algo especial. No sabía explicarlo, pero era como si hubiera un peso sobrenatural en cada momento de ese ayuno, algo que nunca había sentido antes. Esa mañana salí de casa muy temprano. Eran las 5:30 y estaba camino a la reunión de oración matutina de nuestra iglesia. Las calles estaban casi desiertas y la ciudad parecía envuelta en una tranquilidad rara. Una lluvia ligera caía, algo inusual para Sacramento en septiembre. Recuerdo que estaba conduciendo por la avenida Madison, escuchando música de adoración y conversando con Dios en silencio. Era uno de esos momentos en que sientes una conexión tan profunda con Él, como si el mundo a tu alrededor ya no existiera. Y entonces, todo cambió en cuestión de segundos. Un conductor ebrio, conduciendo una camioneta, cruzó el semáforo en rojo a alta velocidad. Golpeó mi coche justo en el lado del conductor. El impacto fue tan violento que no tuve tiempo de reaccionar. Más tarde supe que el accidente causó hemorragias internas graves, fallo de múltiples órganos, y que mi corazón se detuvo por exactamente 17 minutos y 23 segundos. Ahora, imagina esto: mi corazón detenido, mi cuerpo inmóvil, los paramédicos luchando por salvarme. Pero, para mí, todo aquello ya parecía distante. En un instante, estaba en el coche destrozado. Al siguiente sentí como si mi alma estuviera siendo retirada del cuerpo. Era como flotar, una ligereza indescriptible. Podía ver todo. La escena del accidente estaba delante de mí, pero de una forma que parecía mucho más clara, casi como si mis sentidos estuvieran amplificados. Vi a los paramédicos trabajando frenéticamente, tratando de reanimarme. Vi a los policías organizando el tráfico. Y también vi al joven que chocó contra mi coche. Estaba sentado en la acera, con la cabeza entre las manos, claramente en shock. Y sabes, en ese momento no sentí rabia hacia él. Todo lo que sentí fue compasión. Entonces, algo extraordinario sucedió. La escena comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera un velo deshaciéndose, y fui llevada hacia arriba, hacia lo que solo puedo describir como un túnel de luz. Pero esa luz no era solo brillo, era viva, palpitante, llena de amor.
Era como si cada partícula de esa luz estuviera llena de paz y una presencia divina que me abrazaba completamente. No había dolor, no había miedo, solo un no tan profundo que las palabras no pueden capturar. Era como si todo mi ser estuviera siendo envuelto por algo infinitamente más grande que yo. Y fue en ese momento que comencé a entender el verdadero significado del ayuno. No era solo una práctica, sino un acto de entrega total, una forma de vaciarse para que Dios pudiera llenar cada parte de ti. Esta experiencia me transformó completamente. Me hizo darme cuenta de que hay mucho más sucediendo en el reino espiritual de lo que podemos imaginar. Y ahora quiero compartir todo esto contigo, porque si aprendí algo, es que Dios siempre tiene algo nuevo para revelarnos. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar. Mientras atravesaba ese túnel, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no estaba en mi cuerpo físico, pero eso no me asustó. Al contrario, me sentía más viva, más real de lo que jamás había sentido antes, en toda mi vida. Mis sentidos espirituales estaban tan intensificados que parecía capaz de captar cosas que nunca supe que existían. Era como si cada parte de mí estuviera conectada a algo mucho más grande. De repente, fui llevada a un lugar que solo puedo describir como los atrios exteriores del cielo. La visión era de una belleza indescriptible. Los colores parecían tener vida propia, tan vibrantes que ni siquiera podrían existir en la tierra. Había una música que llenaba todo el espacio a mi alrededor, como si viniera de todas partes y al mismo tiempo de ningún lugar. Y una luz, esa luz, era más brillante que el sol, pero no lastimaba los ojos. Al contrario, traía una sensación de paz y acogida. Pero lo que realmente capturó mi atención fue lo que estaba sucediendo entre el cielo y la tierra. Desde donde estaba, era posible ver hilos dorados de luz que se extendían de la tierra hacia el cielo. Estos hilos no eran aleatorios, eran caminos espirituales creados por personas que estaban ayunando y orando. Era como si estuviera mirando un mapa espiritual, donde cada conexión brillante representaba un puente entre lo físico y lo espiritual. Entonces, escuché una voz. Era Jesús. No había duda. Incluso antes de verlo, sabía que era Él. Su voz era al mismo tiempo poderosa y llena de amor, resonando profundamente dentro de mí. Nicole, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos no han visto, y tus oídos no han oído. Y entonces apareció. No puedo encontrar palabras suficientes para describir su presencia. Era como si cada pintura o imagen que había visto sobre Jesús solo hubiera arañado la superficie de la verdad. Él era infinitamente más. Su presencia irradiaba olas de amor, autoridad y poder. Cuando miré en sus ojos, sentí como si pudiera ver cada parte de mí, lo bueno, lo malo, los errores, las luchas. Y aún así me amaba completamente con un amor tan puro, tan profundo, que parecía casi abrumador. «Observa», dijo. Y de repente fui transportada a una serie de visiones que cambiarían para siempre mi comprensión sobre el ayuno. La primera visión era sobre cómo el ayuno impacta el mundo espiritual. Vi que, cuando alguien ayuna con sinceridad, esto crea una ruptura en un manto espiritual oscuro que parecía cubrir la tierra. Por estas aberturas, la luz y el poder del cielo podían fluir libremente, iluminando todo a su alrededor. Muchos de mis hijos, explicó Jesús, no comprenden el poder que tienen a través del ayuno. Cuando ayunas con un corazón puro, buscándome a mí y a mi reino, te conviertes en socio del cielo. Y esa asociación tiene un impacto que ni siquiera puedes imaginar. Entonces, me mostró mi propio ayuno, aquel que estaba haciendo antes del accidente. Cada día de ayuno estaba fortaleciendo una conexión espiritual entre el cielo y la tierra, como si estuviera construyendo un puente. Era como ver un músculo espiritual desarrollándose, volviéndose cada vez más fuerte. Vi que mis oraciones durante el ayuno tenían un impacto mucho mayor de lo que podría imaginar. Rompían barreras espirituales que de otro modo llevarían años superar. Después, Jesús me llevó a un lugar que llamó Salones del Tiempo. Allí, vi cómo a lo largo de la historia, tantos creyentes habían emprendido ayunos profundos.
Vi a Moisés durante sus 40 días de ayuno, recibiendo los 10 mandamientos. Pero ahora podía ver las fuerzas espirituales, en acción, en ese momento. Estas visiones no solo fueron reveladoras, fueron transformadoras. Me hicieron entender que el ayuno no es solo una práctica espiritual, sino una herramienta divina que nos conecta directamente al poder de Dios. Y ahora quiero compartir esto contigo. El ayuno de Moisés fue algo que literalmente creó un espacio en el reino espiritual, donde la gloria de Dios pudo manifestarse plenamente. Esa manifestación permitió que él recibiera los 10 mandamientos. En ese momento vi claramente cómo el ayuno abrió un portal entre el cielo y la tierra, permitiendo que la presencia divina se derramara de forma tangible. Después de eso, vi a Daniel en sus épocas de ayuno. Era impresionante observar cómo su ayuno no solo fortaleció su propia conexión espiritual, sino que también literalmente empujó lejos fuerzas espirituales malignas que estaban actuando en grandes regiones. Daniel no solo estaba orando, estaba cambiando atmósferas enteras en el mundo espiritual. Y entonces vi algo aún más profundo. Se me mostró cómo, a lo largo de la historia, incontables creyentes desconocidos ayunaron de forma fiel, sin nunca percibir el impacto real de sus acciones. Vi cómo sus oraciones y ayunos cambiaron cursos de eventos enteros, alejaron tragedias y trajeron victorias que tal vez nunca entendieron durante sus vidas. Nicole, dijo Jesús con una autoridad calma y amorosa, te estoy mostrando estas cosas porque mi iglesia está entrando en un tiempo donde comprender el poder del ayuno será esencial. Las batallas que están por venir no pueden ser ganadas solo con oración regular. El ayuno necesita ser restaurado a su debido lugar, como un arma espiritual de poder. En ese momento, Jesús me mostró algo que me tocó profundamente. Reveló cómo el ayuno colectivo, aquel en el que grupos de creyentes se unen para ayunar y orar, crea una fuerza espiritual extraordinaria. Vi cómo esos ayunos en grupo generaban algo que parecían verdaderas tormentas espirituales de poder. Estas fuerzas combinadas creaban un momento de transformación espiritual tan intenso que podían cambiar completamente el curso de ciudades enteras, incluso naciones. Se me mostró que en los tiempos que están por venir, este tipo de ayuno colectivo será crucial para lograr avances en situaciones que de otro modo serían imposibles. Pero hija, Jesús advirtió, no todos los ayunos tienen el mismo impacto en el reino espiritual. Y entonces me reveló algo que me hizo reflexionar profundamente. Vi ayunos realizados con la intención equivocada, por apariencia, para cumplir un ritual o por obligación religiosa, y su impacto espiritual era casi inexistente. Pero, por otro lado, vi ayunos realizados con humildad, arrepentimiento genuino y un corazón verdaderamente orientado hacia Dios. Esos ayunos creaban una energía espiritual increíble, rompiendo barreras y trayendo el cielo para manifestarse en la tierra. Entonces Él me mostró algo que nunca había imaginado. Jesús reveló cómo el ayuno no solo afecta nuestra vida espiritual momentáneamente, sino que también transforma algo más profundo, nuestro ADN espiritual. Vi que, cuando ayunamos, nuestros sentidos espirituales se amplían y adquieren una sensibilidad mayor. Ayunos prolongados, en particular, creaban nuevos caminos espirituales, permitiendo que las personas operaran en niveles mucho más altos de discernimiento y autoridad espiritual. Incluso después de que el período de ayuno terminaba, muchos de mis hijos, dijo Jesús, creen que el ayuno sirve para convencerme de actuar, pero el ayuno no es para convencerme, es para que te alinees conmigo y con lo que ya estoy haciendo. Cuando ayunas, afinas tu frecuencia espiritual a la frecuencia del cielo, y en esa sintonía ocurren milagros. Después de eso, Jesús me mostró cómo el ayuno influye directamente en la guerra espiritual. Vi creyentes en ayuno que parecían vestidos con una armadura espiritual poderosa, una protección adicional que les daba una fuerza especial. Sus oraciones eran armas precisas, alcanzando objetivos con una eficiencia y un poder sorprendentes. Pero también había una advertencia.
Jesús me mostró cómo el enemigo busca atacar a las personas durante el ayuno, porque sabe el impacto espiritual que esta práctica puede tener. La protección durante el ayuno es fundamental, enfatizó Jesús. Permanece bajo la cobertura de mi sangre y de mi palabra. No ayunes en tu propia fuerza o entendimiento, depende de mí. Finalmente, Jesús me mostró algo aún más impresionante. Vi cómo el ayuno aumenta nuestra autoridad espiritual. Cada día de ayuno sincero parecía ser como una promoción en el reino espiritual. Era como ver a alguien recibiendo un nuevo puesto, un nuevo nivel de autoridad en oración y en la batalla espiritual. Entendí que el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos equipa para enfrentar las batallas que vendrán con una fuerza renovada. Estas revelaciones cambiaron mi vida, y espero que también puedan cambiar la tuya. Las palabras de estas personas tenían un peso especial en el reino espiritual, como si estuvieran revestidas de autoridad. Sus oraciones no solo eran escuchadas, hacían que algo sucediera. Fue entonces cuando Jesús me explicó algo profundo. Recuerda, Nicole, esa autoridad no se conquista, es un regalo. El ayuno te posiciona para cargar con esa autoridad mayor, pero la verdadera fuente soy yo. Después de eso, Él me mostró algo que parecían almacenes espirituales, que Él llamó reservorios espirituales. Era fascinante observar cómo el ayuno construía estos reservorios, que almacenaban provisiones espirituales, que podrían ser accedidas en momentos de necesidad futura. Vi personas que hicieron del ayuno una práctica constante, acumulando reservas espirituales tan grandes que, cuando enfrentaban tiempos difíciles, tenían fuerza y recursos espirituales para superar cualquier desafío. Pero lo que tocó profundamente mi corazón fue cuando Jesús me mostró cómo el ayuno transforma la adoración. Durante periodos de ayuno, la adoración parecía subir al cielo con una fragancia especial. Era como si el sacrificio del ayuno añadiera un elemento precioso a nuestras oraciones y alabanzas. Vi cómo esto creaba algo único, una alabanza que parecía armonizarse perfectamente con la música celestial. Cuando mis hijos adoran mientras ayunan, dijo Jesús, esto crea una sinfonía con la adoración en el cielo. El sacrificio de alabanza combinado con el sacrificio del ayuno lleva un poder único. Poco después, Él me mostró algo que trajo un peso a mi alma. Vi que estamos entrando en tiempos de gran desafío, donde entender el poder del ayuno será esencial. Las pruebas que vendrán no podrán ser enfrentadas solo con oraciones comunes. Vi cómo las batallas futuras requerirían que el pueblo de Dios operara en niveles de autoridad espiritual que solo pueden ser alcanzados a través de la oración combinada con el ayuno. Los tiempos por venir, dijo Jesús con seriedad, requieren que mi pueblo esté espiritualmente preparado. El ayuno no será una opción, será una necesidad. Es un arma espiritual que debe ser comprendida y usada con sabiduría. Luego, Él me mostró cómo el ayuno rompe cadenas espirituales. Estas cadenas representaban adicciones, opresiones e incluso maldiciones generacionales que mantenían a las personas atrapadas. Fue impresionante ver cómo, cuando alguien ayuna y ora con fe e intenciones puras, estas cadenas comenzaban a debilitarse, hasta que finalmente se rompían. Lo que vino después me emocionó profundamente. Jesús reveló que cuando ayunamos, en realidad nos estamos uniendo a su ministerio de intercesión. Es como si nos uniéramos a Él en su obra continua de orar por la humanidad. Lo más sorprendente, vi que esto traía alegría a su corazón, una alegría real, casi tangible. Él se alegraba al ver a sus hijos eligiendo negarse a sí mismos para colaborar con sus propósitos eternos. Nicole, dijo con ternura y firmeza, cuando mis hijos ayunan con corazones puros, eso mueve mi corazón. No se trata de ganar mi amor porque ya lo tienes completamente. Se trata de alinearte conmigo y mis propósitos de formas más profundas. Finalmente, Jesús me mostró algo sorprendente. Vi cómo el ayuno desbloquea herencias espirituales. Era como si el ayuno limpiara antiguos pozos llenos de escombros, permitiendo que fuentes espirituales olvidadas, desde hace mucho tiempo, volvieran a brotar. Algunas de estas herencias espirituales habían estado bloqueadas por generaciones,
Pero el ayuno de las personas estaba restaurando el acceso a estas bendiciones. Y entonces me mostró puentes espirituales que el ayuno construye. Estos puentes conectaban el reino espiritual con el físico, trayendo bendiciones y respuestas que cambiaban vidas. Y allí, en ese momento, entendí que el ayuno no es solo una práctica. Es un acto de fe que nos conecta directamente con el corazón y los propósitos de Dios. Estos puentes espirituales eran impresionantes. Conectaban diferentes aspectos de la obra de Dios, creando verdaderas carreteras para que su poder fluyera libremente. Era fascinante ver cómo el ayuno de alguien, hecho con sinceridad, podía construir conexiones que Dios utilizaría mucho tiempo después de que el ayuno hubiera terminado. Era como plantar semillas espirituales que germinaban en tiempos y lugares inesperados. Fue entonces cuando Jesús me reveló algo extraordinario sobre el ayuno y la multiplicación espiritual. Me mostró cómo, cuando ayunamos con corazones puros e intencionados, Dios multiplica el impacto espiritual de maneras que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Vi el ayuno de una sola persona crear ondas en el reino espiritual que se expandían para afectar a comunidades enteras. Estas ondas no se detenían. Continuaban reverberando por generaciones, transformando vidas mucho más allá del alcance inmediato de esa persona. El impacto espiritual del ayuno, explicó Jesús, frecuentemente va mucho más allá de lo que puedes percibir en el reino físico. Muchas veces, los frutos más significativos de tu ayuno solo serán revelados en la eternidad. También me mostró cómo el ayuno está profundamente ligado al tiempo espiritual. No siempre ayunamos para obtener una respuesta inmediata. Muchas veces, Dios nos llama a ayunar para prepararnos para algo que Él sabe que está por venir, incluso si aún no podemos entenderlo. Vi cómo el ayuno fortalecía a las personas espiritualmente, preparándolas para desafíos que ni siquiera imaginaban que enfrentaría. En los tiempos que vendrán, dijo Jesús con firmeza, mis hijos necesitarán aprender a ayunar, no solo como respuesta a crisis, sino como preparación para lo que sé que está llegando. El ayuno será una herramienta esencial de preparación espiritual. Después de eso, me mostró cómo el ayuno afecta directamente nuestro discernimiento espiritual. Era como si el ayuno ajustara nuestra antena, sintonizándola perfectamente a la frecuencia celestial. Vi cómo las personas que hacían del ayuno una práctica constante desarrollaban una sensibilidad mucho mayor a la orientación del Espíritu Santo. Podían captar señales y direcciones divinas con una claridad que parecía imposible sin esta práctica. Pero lo más transformador fue cuando Jesús me mostró cómo el ayuno profundiza nuestra intimidad con Él. Me hizo sentir cómo el ayuno creaba un espacio especial en nuestro interior, un espacio donde su presencia puede habitar de manera más profunda y transformadora. El ayuno, dijo, no es solo sobre poder espiritual o romper barreras. Es sobre conocerme más profundamente, crear comunión y permitir que mi presencia te transforme de adentro hacia afuera. Cuando mi tiempo en el cielo estaba llegando a su fin, Jesús compartió conmigo un último mensaje que quedó grabado en mi alma. Me mostró que estamos entrando en tiempos desafiantes y que comprender el poder del ayuno será más importante que nunca. Vi cómo Dios está llamando a su pueblo de vuelta al ayuno bíblico como una preparación esencial para los días que vendrán. Diles lo que has visto, ordenó con amor y autoridad. Diles que estoy llamando a mi iglesia de vuelta al ayuno bíblico. El tiempo es corto y mi pueblo necesita entender estas verdades. Antes de que todo desapareciera, Jesús me miró con tanto amor y ternura que parecía que mi espíritu no podría contener esa emoción. Sus palabras finales resonaron en mi corazón. Recuerda, Nicole, el poder no está en el ayuno en sí, el poder está en mí. El ayuno es solo el medio por el cual te alineas con lo que ya estoy haciendo y con lo que ya deseo realizar. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos en el hospital. A mi alrededor, médicos y enfermeras estaban perplejos, con expresiones de incredulidad. No podían comprender cómo estaba viva después de haber sido declarada clínicamente muerta por más de 17 minutos, y más sorprendente aún,
No tenía ningún daño cerebral, ninguna secuela del trauma. Lo llamaron un milagro, y tenían razón. Pero la verdadera magnitud de lo que ocurrió, solo yo la sabía. Cuando pensé que Dios ya me había revelado todo lo que necesitaba saber a través de mi primera experiencia, cercana a la muerte, Él tenía algo aún más profundo para enseñarme. Esto sucedió alrededor de 3 meses después de mi primera exírema, durante un periodo intenso de ayuno y oración. Esta vez no hubo un accidente o una situación externa. Fue algo inexplicable, lo que los médicos llamarían más tarde un evento cardíaco, sin causa aparente. Sucedió mientras oraba en mi habitación, a solas con Dios. Mi corazón se detuvo por exactamente 4 minutos y 12 segundos. Pero en esos pocos minutos, algo extraordinario ocurrió. Fui nuevamente transportada a ese reino, indescriptible de luz viva. Tan pronto como llegué, sentí un propósito claro. Dios tenía más para mostrarme, algo esencial que necesitaba comprender sobre el ayuno. Jesús estaba allí como antes, irradiando amor, poder y una autoridad inconfundible. Pero esta vez había algo diferente en su presencia. Estaba más cerca, casi como un amigo íntimo, listo para compartir algo precioso. Nicole, dijo, te he traído de vuelta para mostrarte el fruto de lo que has aprendido y compartido. De repente, una visión tomó forma ante mí. Era como si estuviera mirando un panorama espiritual, una visión amplia del impacto que el testimonio sobre el ayuno había generado. Vi flujos de luz, los mismos canales espirituales que había visto antes, ahora multiplicándose por el mundo. Cada flujo representaba a una persona que, al escuchar lo que Jesús me mostró, comenzó a comprender y practicar el ayuno bíblico. Mira, dijo, y entonces vi vidas siendo transformadas de maneras que me dejaron sin palabras. Vi personas siendo liberadas de adicciones que habían aprisionado sus almas por años. Vi curaciones milagrosas ocurriendo, trayendo nueva vida a cuerpos antes marcados por el dolor. Vi familias y relaciones siendo restauradas. Pero lo que realmente tocó mi corazón fue presenciar los momentos íntimos que estas personas tuvieron con Jesús durante sus ayunos. Cada sacrificio, cada plato renunciado, creaba un espacio especial donde una comunión profunda con Él podía florecer. ¿Entiendes?, Jesús preguntó, su voz llena de amor. Lo que te mostré no era solo para ti, era para mi iglesia, mi amada novia. Cada verdad que compartiste plantó semillas. Ahora esas semillas están floreciendo, y el fruto es mayor de lo que puedes imaginar. Entonces me mostró algo que me hizo llorar de emoción. Cada vez que alguien aplicaba las verdades sobre el ayuno en su vida, esto creaba un efecto en el reino espiritual, ondas que no solo impactaban a la persona, sino también a las generaciones futuras. Estas ondas estaban construyendo algo poderoso, algo que parecía un avivamiento, preparando al mundo para una obra mayor de Dios. Los tiempos que vendrán, Jesús dijo con un tono de urgencia, requerirán que mi pueblo camine en niveles de autoridad espiritual que nunca antes han experimentado. Lo que te mostré sobre el ayuno no es solo una opción, es una preparación esencial para lo que está por venir. Entonces me mostró cómo la comprensión colectiva del ayuno estaba creando una dinámica espiritual totalmente nueva en su iglesia. A medida que más y más personas comenzaban a entender y practicar el ayuno bíblico, su autoridad espiritual se combinaba, empujando las tinieblas de maneras que nunca antes habían sucedido. Diles de nuevo, Jesús dijo, esta vez con una autoridad profunda. Pero ahora habla con la convicción de quien ha visto los frutos. Diles que estoy llamando a mi iglesia de vuelta al ayuno bíblico, no como un ritual o obligación, sino como una preparación para el mayor derramamiento de mi espíritu, que jamás hayan presenciado. Y con esas palabras, Jesús me miró con un amor tan profundo que parecía que mi espíritu no podía contenerlo. Recuerda, Nicole, dijo, el poder no está en el ayuno en sí, está en mí. El ayuno es solo el medio por el cual te alineas con lo que ya estoy haciendo y lo que deseo realizar. Cuando volví en mí, estaba acostada en una habitación de hospital. El personal médico parecía atónito. No podían creer que estuviera viva después de más de 4 minutos sin signos vitales.
Aún más sorprendente, no había ningún daño en mi corazón o cerebro. Lo llamaron un milagro, y tenían razón, pero lo que realmente sucedió va mucho más allá de lo que ellos podrían comprender. Jesús me mostró algo que nunca olvidaré. Cada persona que abrazaba las verdades sobre el ayuno se convertía en un faro espiritual, irradiando luz en medio de la oscuridad. Era una visión tan poderosa. Vi cómo esa luz empujaba las tinieblas lejos, protegiendo familias, transformando comunidades e incluso influyendo en naciones enteras. Pero Jesús se aseguró de enfatizar algo fundamental. El poder no está en el ayuno en sí. El verdadero poder proviene de la fidelidad de Dios al honrar el humilde sacrificio de sus hijos. ¿Recuerda esto? Nicole dijo, mientras mi experiencia celestial estaba a punto de terminar. No te mostré estas cosas solo para que las comprendieras. Te las mostré para que pudieras ayudar a mi pueblo a entender. El tiempo es más corto de lo que piensan, y mi iglesia necesita estar preparada. Entonces, poco antes de que todo comenzara a desvanecerse, me dio un último mensaje, lleno de amor y urgencia. Diles que no los llamo al ayuno para ganar mi amor. Ya lo tienen completamente. Los estoy llamando al ayuno porque quiero confiarles mi poder. Las tinieblas están aumentando, pero a través de la oración y el ayuno, mi luz en ellos brillará aún más fuerte. Cuando regresé a mi cuerpo por segunda vez, sentí una certeza absoluta sobre el propósito de estas experiencias. Todo lo que Dios me mostró sobre el ayuno no solo era verdadero, era profundamente real, confirmado tanto en las Escrituras como en la vida de creyentes que ya habían comenzado a aplicar estas verdades. Esta segunda experiencia no fue solo una confirmación, sino una convocatoria. Estaba tomada por una convicción más profunda que nunca. Jesús está llamando a su iglesia a redescubrir el poder del ayuno bíblico. Y esto no es para manipular a Dios o para intentar ganar su favor. No, se trata de posicionarse para ser un socio activo del cielo, especialmente en estos tiempos tan críticos. Ahora, piensa conmigo. La cuestión no es si Jesús nos está llamando a ayunar. Eso está más claro que nunca. La verdadera cuestión es cómo vas a responder. ¿Vas a atender al llamado de Jesús para prepararte a través de la oración y el ayuno? ¿Estás dispuesto a abrazar esta herramienta espiritual? ¿O vas a dejar que el miedo, el cansancio o la complacencia te detengan? Si estás escuchando esto ahora, créeme, no es por casualidad. Jesús está hablando directamente a tu corazón. Te está invitando a una comprensión más profunda del ayuno, no como una carga o una obligación religiosa, sino como una oportunidad única de alinearte con el cielo. No dejes que nada te impida dar este paso. El reino espiritual es más real que cualquier cosa que podamos ver con nuestros ojos físicos, y a través del ayuno bíblico, tenemos la oportunidad de convertirnos en socios del cielo, impactando no solo nuestras propias vidas, sino también las generaciones venideras. El momento es ahora. El llamado de Jesús es claro. Él está esperando. La pregunta es, ¿vas a responder? Nicole, muchas gracias por compartir esta experiencia tan transformadora con nosotros. Lo que viviste y las revelaciones que recibiste son un llamado directo para todos nosotros. El mensaje es claro. El ayuno no es solo una práctica espiritual, es una oportunidad para alinearnos con los propósitos de Dios, para ser socios del cielo en un tiempo tan crucial. Tus palabras nos recuerdan que incluso en medio de las tinieblas que crecen a nuestro alrededor, la luz de Jesús puede brillar aún más fuerte en nosotros. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final de este video. Esto muestra que tienen sed de algo más grande, de una conexión más profunda con Dios. Que sean grandemente bendecidos por este tiempo invertido en escuchar y reflexionar. Que el Espíritu Santo toque cada corazón y traiga dirección, fuerza y paz para enfrentar los desafíos que están por venir. Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y recuerda, Jesús está llamando. El momento de responder es ahora. Dios te bendiga y hasta el próximo video.